Japón, 1944. En la isla tropical de Saipán, miles de civiles eligieron lanzarse al vacío antes que rendirse. Con Estados Unidos de enemigo en el marco de la Segunda Guerra Mundial, la nación nipona buscaba contener la furia norteamericana y defender un territorio clave. Este fue el último eco de un pueblo que consideraba la derrota peor que la muerte. Hoy conoceremos la historia de la batalla de Saipán, donde el honor samurái chocó contra la maquinaria bélica y perdió. La batalla de Saipán fue fundamental para el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Esta confrontación armada duró desde el 15 de junio hasta el 9 de julio de 1944. La crudeza del combate se debió a que tanto Japón como Estados Unidos reconocían a Saipán como la última barrera que impedía subyugar a la nación nipona. Es destacable el hecho de que unas décadas atrás, en 1899, el país americano había recibido una oferta de venta de la isla por parte de España. Sin embargo, esta fue rechazada, por lo que el territorio quedó en manos del Kaiser Guillermo II, regente de Alemania. Pero tras el desenlace de la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles concedió la isla de Saipán a los japoneses. Años más tarde, los estadounidenses tomaron conciencia de la importancia de esa posición en el Pacífico, derivando en este sangriento enfrentamiento. If the U.S. can capture Saipan, the island will offer an ideal base for U.S. Army B-29 Superfortress bombers. From here, the massive warplanes can begin strategic bombing of the home islands. El embate contra Saipán se enmarcó en la Operación Forager, que era como se conocía a la campaña de las Islas Marianas y Palaos. Para ese entonces, las tropas estadounidenses estaban constituidas por 8 regimientos de marines y 3 regimientos de infantería. El ejército de los Estados Unidos constaba de 127.000 efectivos y 535 navíos. Un elemento que favoreció la moral de los americanos fue que el desembarco en Normandía se produjo 10 días antes de comenzar la operación. El 6 de junio de 1944, mientras se encontraban en alta mar, los oficiales le comunicaron a sus subordinados: la invasión de Francia ha comenzado. Los soldados estallaron de alegría y de alguna forma creyeron que la conquista de Saipán sería fácil. No sabían que se dirigían a una gran carnicería. La isla de Saipán había sido militarizada por los japoneses, ya que en ella residía una guarnición de la Cuarta Flota Naval, encabezada por el vicealmirante Chuichi Nagumo. Este hombre de armas había sido una figura determinante en 1941 durante el embate contra Pearl Harbor, pero luego de su fracaso en la batalla de Midway, fue destinado a la defensa de las Islas Marianas, lejos de las demás formaciones de la Marina Imperial japonesa. De tal modo, llegó hasta allí el ejército japonés número 31, con el general Yoshitsugu Saito al frente, junto a aviones de la 14ª Flota Aérea. En este sentido, los nipones reunieron 31.000 efectivos, de los cuales 25.000 eran soldados y 6.000 marineros. Aparte de los militares, en Saipán habitaban miles de colonos provenientes de Japón que habían llegado en la década de 1920. Asimismo, estos convivían con el pueblo originario del lugar, los indígenas de la etnia chamorro, que mostraban poco interés frente a la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, no tenían escapatoria, ya que el 15 de junio de 1944 los estadounidenses desembarcaron en Saipán. A las 6 de la mañana, la Segunda División de Marines se acercó en 300 lanchas LBT al norte de Saipán, cerca del área de Tanapag.
Los nipones supusieron que allí sería la zona de desembarque, por lo que movilizaron muchos efectivos del centro de la isla al sector septentrional. Sin embargo, habían sido engañados, dado que los norteamericanos dieron media vuelta y navegaron unos kilómetros hacia abajo, donde dejaron a los infantes de marina en una playa desierta. Lo mismo hicieron con la Cuarta División de Marines en el sur, que también pudo arribar en una costa vacía. Por lo tanto, los norteamericanos inyectaron 8,000 soldados en la isla sin dificultades. Then 150 carrier planes take the battle up close. Braving return fire, they pound the beaches to soften them up for the landing. The plan calls for the first wave of troops to land at 0830, with many waves to follow. Al pasar unas horas, la Segunda División de Marines se adentró 450 metros en Saipán, pero allí los esperaban tropas japonesas camufladas en la vegetación. Gracias al efecto sorpresa, los asiáticos abandonaron sus refugios y redujeron a sus desprevenidos enemigos. De igual manera sucedió con la Cuarta División de Marines, que no estaba lejos de sus compañeros, cuando la artillería nipona arremetió contra ellos sin piedad. It's a very long day, and for some, their last. There are 2,000 dead and injured. The Marines have made their first sacrifices on Saipan. The Navy is next. El 16 de junio de 1944 fueron instaladas en Saipán las tropas de reserva, integradas por un equipo de marines, baterías de artillería y el regimiento de infantería 125. Los refuerzos sumaban un total de 20,000 hombres. Esta nueva inyección de hombres le dio ventaja a los norteamericanos, que avasallaron las endebles defensas japonesas para integrar la Segunda y la Cuarta División de Marines. Sin embargo, este avance era inadmisible para el orgullo militar nipón, y su furia no se hizo esperar. Una cifra superior a 2,000 combatientes efectuó 2 contraofensivas suicidas en Garapán y Charancanoa. Pero estos ataques no sirvieron de nada, ya que los tanques Sherman mataron a 700 asiáticos con un solo embate. Al día siguiente, la Cuarta División de Marines se adueñó de la orilla este del lago Susupe. No fue una tarea simple, dado que estos debieron medirse contra 44 tanques Ha-Go, generando numerosas bajas para los americanos. Pero la artillería y los blindados estadounidenses destrozaron 24 acorazados japoneses. El choque entre adversarios fue sanguinario. ...18 de junio de 1944... Esta jornada fue decisiva, ya que ese día se produjo el asalto al aeródromo de Aislito. Para avanzar contra él, el regimiento de Marines 24 fue por la izquierda, el 25 por el centro y el 165 por la derecha. Huir resultó forzoso para las tropas niponas. Pero si no lo hacían, hubieran quedado acorraladas y todavía debían defender el centro montañoso de la isla de Saipán. Así, el aeródromo de Aislito quedó al cuidado de la Cuarta División de Marines. 6 días más tarde, el 24 de junio de 1944, la Segunda División de Marines emprendió camino por la cara opuesta del monte Tapochau. Esta tenía que llegar a la península de Cagmán, lo que originó un quiebre entre su formación y el avance de la División de Infantería número 27. Esta separación fue aprovechada por las fuerzas niponas, que entraron a las trincheras enemigas para liquidar a decenas de americanos y desbaratar su armamento. Más tarde, equipos de militares japoneses se trasladaron bajo tierra mediante cuevas para así devastar las líneas del Regimiento de Infantería 105 y hacer que sus soldados escaparan. Por consiguiente, los nipones llegaron a la pista del aeródromo de Aislito. Allí destrozaron un cazabombardero P-47 Thunderbolt,
estropearon otros 2 y asesinaron a guardias estadounidenses. Luego del desastre, los invasores japoneses fueron eliminados uno tras otro por las fuerzas del tío Sam, sedientas de venganza. A principios del mes de julio de 1944, las tropas estadounidenses ganaron posiciones con mayor velocidad. La segunda división de marines dominó el poblado de Garapán, lo que provocó la fuga de 3.000 efectivos nipones. El 4 de julio de 1944, la División de Infantería 27 y la Cuarta División de Marines desalojaron cuevas y hoyos en montañas a fuerza de explotar granadas en su interior o quemar sus entradas con lanzallamas. Todo esto significó la posterior conquista del pueblo de Tanapag, los sucesivos aciertos bélicos americanos y la red que no dejaba desplazarse a los japoneses hicieron que el vicealmirante Chuichi Nagumo cometiera seppuku, un suicidio ritual. Cada metro ganado era un infierno. Saipán no se rendía, se quemaba. El 7 de julio de 1944, más de 3.000 japoneses realizaron una carga Banzai, un ataque suicida contra el Regimiento de Infantería 105 y el 10º Regimiento de Marines. La orden fue emitida por el general Saito, quien instó a sus subordinados a morir con honor. Estos avanzaban sobre los americanos que caían por el efecto sorpresa. La artillería no llegó a responder, así que los nipones coparon las trincheras enemigas. Los asiáticos emplearon todo lo que tenían a mano: katanas, bayonetas y combate cuerpo a cuerpo. En total perdieron la vida 4.311 japoneses, mientras que los estadounidenses tuvieron 667 muertos y 377 heridos. Se trató de la carga Banzai más fulminante de la contienda. Era una muerte segura, y lo sabían, pero prefirieron morir luchando que vivir derrotados. ...9 de julio de 1944. Al terminar la carga Banzai, la División de Infantería número 27 y las segunda y cuarta divisiones de Marines controlaban casi el 100% de la isla de Saipán. El espectáculo que presenciaron los soldados americanos en su viaje hacia Punta Marpi fue macabro. En cada aldea que irrumpían hallaban familias enteras de japoneses en las que sus integrantes se habían quitado la vida apuñalándose a sí mismos o disparándose a la cabeza. En otros casos, los mismos soldados nipones habían hecho explotar las casas de los grupos familiares que se negaron a suicidarse. No solo eso, en los puntos al norte de Saipán, llamados Laderán Banadero y Banzai Cliff, hubo madres con niños pequeños y bebés que se lanzaban de los acantilados a una altura de 70 metros. Si bien los norteamericanos les hacían señas para que no se arrojaran, ellas hacían caso omiso. En varias ocasiones, los gritos de dolor de quienes sobrevivían al descenso eran tan desoladores que los estadounidenses los remataban con sus armas. Esa fue la consecuencia de la propaganda de terror del imperio japonés, que demonizaba a los americanos como sádicos torturadores. Saipán fue la antesala de un nuevo horror. El enemigo era peor que la muerte. La isla se convirtió en un cementerio. A partir de esta tragedia, se contabilizaron alrededor de 9.000 civiles fallecidos. Como conclusión de la batalla de Saipán, Estados Unidos sufrió 16.487 bajas, con 3.426 muertos y 13.061 heridos. Del lado del Imperio de Japón, hubo 30.811 muertos
de los que 23.811 eran militares y 7.000 civiles. Gracias a la conquista de Saipán, Estados Unidos pudo instalar bases aéreas en ese punto estratégico de las Islas Marianas, desde donde despegarían los vuelos para los bombardeos de las ciudades del Japón continental. Esta fue una instancia decisiva en la Guerra del Pacífico, ya que estuvo directamente relacionada con la posterior caída del Imperio del Japón. Una consecuencia política directa del fracaso militar fue la renuncia del primer ministro de Japón, Hideki Tojo. Él había implementado un modelo de políticas expansionistas bélicas, por lo que su paso al costado implicó la toma de posiciones defensivas en los dominios nipones. La pérdida de Saipán reveló la posibilidad de la derrota imperial frente a sus ciudadanos. Estos acontecimientos se volvieron el principio del fin de la Guerra del Pacífico. Desde las Islas Marianas despegaron los vuelos que arrojaron las bombas atómicas en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. En Saipán, el honor prevaleció por sobre la vida y el pueblo japonés encontró su tumba. Una isla pequeña que cargó con el peso de un imperio moribundo. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, te invitamos a que te suscribas al canal para estar al tanto de todo el contenido de Historia Militar.